Salmo 32. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro, y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejo y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento, y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes los rectos de corazón. Esta es palabra de Dios. Primera de Juan, del versículo 5 del capítulo 1 al versículo 2 del capítulo 2. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Hola, seguiremos mirando juntos hoy día Primera de Juan. Quiero que recordemos que Juan está escribiendo a hermanos que están sufriendo por falsa enseñanza. Han aparecido en medio de ellos maestros que les están confundiendo. Maestros que van incluso a llamar falsos profetas. Incluso llegará a decir de ellos anticristos. Y la razón es que son maestros que están cuestionando la divinidad de Cristo. Y al hacerlo están poniendo en juego la verdad de la obra de Cristo en la cruz. Pero también están negando la presencia del pecado en la vida de las personas en general y también en la vida del creyente. Están negando la gravedad del pecado y lo ofensivo que es ante Dios. Así que a través de este pasaje, Juan va a tratar de empezar a corregir, a enfrentar estas falsas enseñanzas y corregirlas. Muchos de ustedes saben que por situaciones familiares, este último tiempo he conocido más de las enfermedades psiquiátricas. Algo que he visto en esto es que lo que hace más grave estas enfermedades es que quienes padecen de ellas normalmente se consideran sanos. Se ven a sí mismos sin ningún problema y por lo tanto no siguen los tratamientos ni todos los consejos que los médicos les dan. Creo que no hay peor enfermo que el que se niega a reconocer que lo está. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y creo que precisamente esta es la forma en que Juan va a tratar en este pasaje el problema de esta falsa enseñanza. Porque no hay peor pecador
que el que no reconoce que lo es. Pero antes de mirar esto, te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos de mirarla juntos. Y aún a pesar de la distancia, poder ser guiados por ti como una iglesia, como tu iglesia, para que vivamos de la manera que a ti te agrada. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Ilumínanos, háblanos, corrígenos, anímanos con tu palabra. En Jesús te lo pedimos. Amén. Juan va a enfrentar este problema, el problema que estos falsos maestros han traído a la iglesia. Pero para empezar a tratar con este problema, para corregirlo, va a primero establecer una base sólida sobre la cual va a edificar su argumento. Esta base sólida está en una de las declaraciones más increíbles y más fuertes, potentes que vamos a encontrar en la carta de Juan. Hay dos de estas declaraciones y hoy día vamos a ver la primera de ellas. Dios es luz. Más adelante en la misma carta va a decir Dios es amor. Y a través de estas dos declaraciones que nos hablan de quién es Dios, Juan va a corregir esta falsa enseñanza, este engaño en el cual la iglesia estaba cayendo. Pero vamos con el primero, versículo 5 del capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Comienza Juan diciéndonos que él ha recibido esta enseñanza de Jesús mismo. Aunque uno cuando va a los evangelios no encuentra ninguna declaración directa de Jesús de esta verdad, al mirarlos nos vamos a dar cuenta de que esta era la enseñanza que Jesús daba, que Dios es luz. Incluso va a llegar a decir que él mismo es la luz del mundo. Por supuesto, ni Jesús ni Juan, al decir esto, están diciendo que Dios es algún tipo de energía o algún tipo de onda electromagnética. Lo que quieren transmitir es una verdad mucho más profunda que no debemos desconocer. Cuando la Biblia habla de luz y oscuridad, usa estas imágenes para hablar de verdades más profundas. Por ejemplo, en términos intelectuales, se usa la luz y la oscuridad para hablar de la verdad y el error. En términos morales, se usan estas mismas imágenes para hablar de la pureza y la maldad. Y en términos judiciales también se usa la luz y la oscuridad para hablar de la justicia y la injusticia. Cuando esto se aplica a Dios, esta imagen de que Él es luz, lo que está diciendo Juan es que Él es la perfección total de todas estas virtudes. Dios es la fuente y la manifestación total y perfecta de toda verdad, de toda pureza, de toda justicia. Él, en su carácter, es la manifestación sublime de estas cualidades. En Él no hay ningún error, no hay nada corrompido, no hay ninguna maldad. No hay ninguna injusticia. Él es la esencia misma de todas estas virtudes, la perfección misma de toda verdad, de toda pureza, de toda justicia. Y al igual que ocurre con la oscuridad, con las tinieblas, cuando llega la luz, Juan nos dirá que toda mentira, toda maldad y toda injusticia no puede existir en la presencia de Dios. Toda mentira, toda maldad y toda injusticia desaparece. Es consumida por esta luz perfecta que es Dios. Esta verdad es sobre la cual va a sustentar, va a establecer, va a construir el argumento que usará para corregir la falsa enseñanza que ha llegado a la iglesia. Dios es luz. El problema que Juan ve en esta falsa enseñanza lo va a presentar a través de tres declaraciones. Tres declaraciones que comienzan con si decimos que encontramos en el verso 6, 8 y 10 de este capítulo 1.
Miremos la primera de estas declaraciones, verso 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Estos falsos maestros se jactaban de su cercanía con Dios, de su comunión con Dios. Sin embargo, debido a su comportamiento, Juan dice, están negando esta posibilidad. Andaban en oscuridad. Su estilo de vida no era dirigido por la verdad de Dios, por la pureza de Dios. Incluso llegaban a creer que la maldad que su cuerpo hiciera no afectaba su espíritu, que estaba en comunión con Dios. Pero Juan dice que eso es vivir una mentira. Que tu comportamiento sí afecta tu relación con Dios. Al vivir de esta manera están desconociendo quién realmente es Dios. Porque la única manera en que se puede tener comunión con Dios es reconocer que Él es luz. Y por lo tanto, la vida debe ser gobernada, el comportamiento debe ser gobernado por esta luz que Dios nos da. Mira lo que dice el verso 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Además del beneficio que nos trae vivir en la luz, de tener comunión con Dios, porque Él está en la luz, dice Juan, esto también nos permite tener comunión con otros creyentes, con su pueblo, con su iglesia. El andar en luz no solo nos da el beneficio de poder estar en comunión con Dios, sino también en comunión con otros. Pero también empieza a aclarar desde ya que andar en luz no implicará perfección, pero sí implica confianza en la obra de la cruz. Porque quienes confían en la gracia de Dios, quienes confían en la gracia mostrada en Jesús por su muerte en la cruz, reciben los beneficios de esta obra. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero hay otro engaño que viene con esta enseñanza. Verso 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Este era el otro engaño que venía con estos falsos maestros. Negar el pecado. Negaban la condición natural en la cual todo ser humano nace en este mundo. Esta condición natural que nos lleva a oponernos a Dios. Esta condición natural en la cual todo ser humano se plantea como rebelde a Dios, en autosuficiencia y orgullo. Ellos negaban que eso era una verdad. Y Juan dice que no reconocer esta verdad es grave. Y aún peor, es engañarse a sí mismo. Y por ir por este camino, no solo nos lleva al engaño de nosotros mismos, sino que también nos impide gozar de la maravillosa promesa del perdón. Mira lo que dice verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios ha prometido perdonar a quienes reconocen su condición de pecadores. La verdad sobre la cual se sustenta esta promesa de perdón, dice Juan, son dos, que tiene que ver con el carácter de Dios. Se basa en su fidelidad y se basa en su justicia. Ahora, cuando uno piensa esto, que el perdón sea producto de la fidelidad de Dios, tiene sentido, es bastante comprensible. Él había prometido en el Antiguo Testamento que un día perdonaría el pecado de todo su pueblo. Entonces, que su perdón esté sostenido sobre la fidelidad que Dios tiene a su promesa, es muy entendible.
Pero algunos no ven con la misma claridad que el perdón de Dios también se basa en su justicia. Porque si pensamos dirán ellos, si pensamos en Dios como un juez justo, dirán que perdonar no es tan justo. Porque lo justo sería que le diera al culpable lo que merece por sus faltas. Que simplemente pasara por alto las faltas. Eso no sería justicia. Incluso algunos dirían que eso es injusticia. Sin embargo, la razón por la cual Dios puede hacer esto y seguir siendo justo es que Jesús, su propio Hijo, fue a la cruz para pagar nuestra deuda, para sufrir nuestro castigo, para morir nuestra muerte. Por eso el perdonar en Cristo no está pasando por alto su justicia, sino que la cumple perfectamente. Injusto sería que a quienes hemos confiado en Jesús y en su obra en la cruz y hemos confesado nuestras faltas, nos cobre una deuda que Jesús ya pagó. Una deuda que Dios mismo ya pagó en su Hijo. Eso sería injusto. Por eso es que Él puede decir que quienes van a Él y confiesan su pecado, confiesan el mal que han hecho, confiesan que su condición natural es hacer el mal, serán perdonados por Él. Serán perdonados por este Padre que es fiel y justo. Serán perdonados porque Él es fiel a sus promesas. Él ha prometido perdonar. Serán perdonados porque Él es justo. Y la deuda ya fue pagada en su Hijo. Pero hay otro problema que estos falsos maestros están enseñando, verso 10. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Quizás estos falsos maestros podían negar que están caminando en la oscuridad. Incluso podrían reconocer que ellos nacieron con el pecado en su naturaleza. Pero a esta altura definitivamente ellos dirán que ya no cometen pecado, que ya no están pecando. Y aquí Juan les dice que esto, al igual que el anterior, es sumamente grave, quizás peor que lo que han dicho antes. Pues al decir que no cometen pecado, están diciendo que Dios es un mentiroso. Porque toda la Biblia nos declara que ningún ser humano en este mundo después de la caída puede vivir sin pecado. Que toda condición del hombre en forma natural es hacer el mal. Por lo tanto, negar esto es negar lo que Dios ha dicho. Y peor aún, es decir que Dios es un mentiroso al declarar esto. Estas tres mentiras son las que sostenían estos falsos maestros. Que aunque ellos vivían de manera inmoral, creían tener comunión con Dios como nadie más las tenía. Ellos declaraban que ellos no tenían esta inclinación natural al mal, viviendo en un autoengaño. Y decían que ya no cometían pecado, haciendo quedar a Dios como un mentiroso. El Evangelio exige tener una mirada adecuada de Dios. El Evangelio exige tener una mirada adecuada de quiénes somos nosotros. La manera en que podamos tener comunión con Él y gozar de la obra de Cristo. Disfrutar de la comunión con Dios y con otros creyentes y recibir el perdón de Dios. Implicará reconocer que Él es luz y que ninguna oscuridad puede permanecer en su presencia. Y reconocer que nosotros somos pecadores y que aún pecamos. Y que no podemos dejar que la maldad siga gobernando nuestras vidas. Que deseamos vivir en la luz. Pero disfrutamos y nos gozamos del perdón que Dios nos da.
Ahora cuando Juan se da cuenta que está haciendo tanto énfasis en esto, en reconocer nuestra condición de pecadores, reconocer el pecado que hay en nosotros, reconocer que la maldad sigue presente en nosotros, se da cuenta de que alguien podría estar malinterpretándolo. Incluso podría alguien creer que él está incentivando a los creyentes a que vivan en pecado. Pero es todo lo contrario, dice Juan. Él busca precisamente lo opuesto. Y lo declara en el versículo 1 y 2 del capítulo 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Lo que Dios quiere es que su pueblo busque la santidad, que su pueblo trabaje en ella. No busca que sigan viviendo en la oscuridad, al contrario, quiere que ellos se acerquen a la luz, que ellos vivan como hijos de luz. Pero tampoco Dios quiere que se engañen, pensando que ya llegaron a la meta. Aún el pecado no ha sido erradicado completamente de la vida de su pueblo, de los suyos, de sus hijos. Pero Dios quiere que sepan que a pesar del fracaso que deben enfrentar continuamente al reconocer su propio pecado, que aún así pueden vivir en la libertad que el perdón que Dios nos da, nos permite vivir. Sabiendo que Jesús intercede por nosotros y que va al Padre usando sus méritos para conseguir que el Padre nos mire con gracia y perdón. Jesús se presenta ante el Padre como la expiación, como la propiciación por nuestro pecado. La expiación. Él es el sacrificio justo para limpiar nuestra maldad. La propiciación. Él satisface la justicia y la ira de Dios a través de su sacrificio. Él paga la deuda que tú y yo teníamos. Su muerte satisface perfectamente la justicia de Dios. Juan nos dirá, busquen no pecar, pero si pecan, si lo hacen, vuélvanse a Dios, confiesen su pecado y vivan en la confianza, en la seguridad del perdón de Dios. La vida cristiana vive siempre en esta tensión, en la tensión de la existencia del pecado, mientras estemos en este mundo. Y por otro lado, la declaración del perdón de Dios. Por un lado, debemos reconocer que el pecado sigue presente en nosotros. Pero por otro lado, se nos invita a vivir en la seguridad de que si vamos a Él y confesamos delante de Él nuestras faltas, Él nos perdonará. Una seguridad que podemos tener gracias a la obra de Cristo. Gracias a que tenemos un Padre que nos ama y que es fiel y justo. Fiel a sus promesas. Y justo al reconocer la obra de su Hijo. Negar la realidad del pecado es un problema grave. Era un problema grave en ese tiempo cuando Juan está escribiendo y es un problema grave también hoy día para nosotros. Porque también tenemos la tendencia a bajar los estándares. Tenemos la tendencia a pensar que el pecado no es tan grave como a veces la Biblia lo plantea. Y tenemos la tendencia a comenzar a justificar comportamientos que son ofensivos a Dios, que son condenables.
simplemente porque se han generalizado. Todo el mundo lo hace. Así que, qué mal está hacerlo. Por ejemplo, vivir en la verdad hoy día, siendo honestos en nuestra vida. Cuando vivimos en una sociedad que vive de la imagen, que vive de la apariencia, se vuelve muy difícil. Cuando vivimos en una sociedad que valora cosas que no tienen que ver con lo que Dios dice y que nos lleva a vivir de una manera no honesta, a vivir por imágenes y apariencia, para conseguir la aprobación de otros. O evitar ser egoístas. Cuando todo lo que nos rodea y toda la sociedad que nos rodea está continuamente bombardeándonos, diciéndonos que todo lo que existe es para satisfacernos. Que yo soy el centro del universo. Que yo me merezco esto y mucho más. En fin, como creyentes, tenemos la tendencia a bajar la gravedad del pecado. Incluso llegamos a justificar el pecado cambiándole nombre. Podemos hablar hoy día de enfermedad, o de un vicio, o de una mala costumbre. O incluso podemos decir, bueno, es mi carácter, así soy. Pero cuando no reconocemos lo grave que es el pecado, Juan nos dirá que estamos diciendo que Dios miente. Bajarle la gravedad al pecado es minimizar la obra de Cristo en la cruz. Desconocer la gravedad del pecado es negar la verdad de que Dios es luz. Dios quiere erradicar la maldad, el pecado, el egoísmo, el orgullo de nuestra vida. Pero negarlo no es el camino. Pero por otro lado, Dios no quiere que vayamos por el mundo con esta mochila de la culpa, cargando y todos los días esta mochila. Por eso nos recuerda continuamente que su perdón está disponible, que es grande, que es para todos, para todo pecado, y que cualquiera que vaya a Él puede recibir este perdón. Pero solo aquellos que reconocen su condición y que van a Él y confiesan sus faltas delante de Él, solo aquellos que ponen su confianza en la obra de Cristo son quienes podrán disfrutar del perdón que Él otorga. Son quienes podrán disfrutar de la comunión con Él. Son quienes podrán disfrutar de la comunión con su pueblo. El requisito es reconocer, es confesar, es arrepentirse. El salmista nos recuerda en el Salmo 32 que la felicidad, la dicha, la bienaventuranza está en ser perdonados por Dios. Bienaventurado aquel que es perdonado por Dios. Pero para poder recibir este perdón, debemos reconocer que lo tenemos, reconocer que tenemos el pecado y lamentarnos por la presencia de Él en nuestra vida. Debemos pedirle perdón a Dios. Debemos pedirle perdón a Dios por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, por nuestra autosuficiencia, por nuestra tendencia a vivir sin reconocerle, por toda la maldad que hay en nosotros. También debemos pedirle a Dios que nos ayude a reconocer que aún nos falta mucho para llegar al estándar que Él tiene, ser como Jesús. Debemos reconocer que la maldad está en nosotros. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a verla. Muchos de nosotros somos ciegos a lo creativo que somos para hacer el mal.
para dejarnos guiar por el egoísmo, el orgullo. Debemos pedirle que abra nuestros ojos y que también por la ayuda del Espíritu Santo nos capacite. El Espíritu Santo obrando en nosotros nos capacite para ir dejándolo fuera y viviendo cada vez más en la luz de Dios, en la voluntad de Dios, para que cada día el pecado vaya siendo erradicado de nuestra vida. No hay peor pecador que el que no reconoce que lo es. Pero no hay más dicha, ni mayor felicidad, ni mayor gozo en la vida que saberse perdonado por Dios. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu maravilloso amor, por tu palabra increíble que nos declaras continuamente de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia. Cuando nos dices que podemos ir a ti confiadamente, confesar nuestras faltas delante de ti y recibir el perdón que tú nos otorgas en Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguir reflexionando en estas verdades. Ayúdanos, Señor, a no ocultar nuestra maldad. Ayúdanos a ver con claridad dónde está el egoísmo, el orgullo, la autosuficiencia en nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a vivir en el gozo del perdón que tú nos das en Cristo. Para que aunque cada noche vamos a tener que ir a ti y volver a confesar, Señor, que hemos fallado, cada mañana podamos levantarnos llenos de energía, sabiéndonos perdonados por ti, sabiéndonos en comunión contigo, pudiendo vivir la libertad del perdón que tú nos das. Gracias, Señor, por la obra perfecta y completa de Jesús por nosotros. En Él te pedimos esto y te agradecemos. Amén.